días. El acta de la sesión número 4 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 5 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Y la señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Se ha recibido el siguiente documento, nota de la jefa de bancada Frente Amplio Independientes de fecha 8 de julio, por el cual comunica que el diputado Jaime Sáez reemplazará a la diputada Camila Rojas durante la sesión de hoy. A la cuenta. Gracias. Bien, lo primero y brevemente quisiera tomar el acuerdo de los colegas presentes, dado que los tiempos han sido muy acotados y siempre nos está faltando tiempo en la sesión, quisiera solicitarles el acuerdo para que las intervenciones de los diputados y diputadas sean hasta 2 minutos. ¿Sí? Aprobado entonces. Como que está justo. Bien. Vamos entonces a la orden del día. Esta sesión tiene como objeto abocarse al mandato de la comisión. Se encuentran presentes el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de Educación, don Gino Cortés Volados, quien asiste junto a la señora Alionca Miranda Uribe. Muy buenos días. Y también vamos a saludar... Aquí está. El vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, don Mauricio Bravos Roja, que asiste junto al señor Isaac Fierro Silva y a la señora Noelia Zunino. Muy buenos días. Bien, entonces iniciamos la intervención con el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, don Gino Cortés, quien tiene 20 minutos para exponer. Adelante, don Gino. Ya, ahí está. Sí, bien. Muy buenos días y muchas gracias por su intermedio, señora presidenta, por la invitación a esta comisión investigadora, en donde vamos a compartir algunos hallazgos y evidencias sobre la implementación de la nueva educación pública desde los resultados que tenemos en la Agencia de Calidad de la Educación, básicamente resultados de aprendizaje y también resultados de procesos de gestión que espero poder haber sintetizado bien en esta presentación para exponerlos en estos 20 minutos. Vamos a la siguiente, por favor. Creo que antes de comenzar con la explicación de cada uno de estos resultados, me parece muy importante esta lámina de contexto que tiene un poco la teoría de cambio que tiene la ley, que tiene el Sistema de Aseguramiento de Calidad de la Educación, en donde básicamente contempla 4 grandes pasos. Por una parte, en el paso 1, la ley lo que dice es que vamos a evaluar a todo el sistema educacional y vamos a evaluar los aprendizajes, lo que más bien es referido a una política pública universal. Luego se van a categorizar cada uno de los resultados, se va a hacer un análisis o priorización de las categorías que finalmente la ley termina como categorías de desempeño. Y en el punto 3 hay una priorización, que es donde el Estado, a través de la ley, decide que luego de haber evaluado las políticas públicas desde el punto de vista de los aprendizajes y después de haber priorizado, se hace un zoom en un grupo de establecimientos educacionales a través de la evaluación de procesos de gestión. Y eso más bien es una política pública focalizada que lo que espera es poder impactar y identificar fortalezas y debilidades para que luego proceda el apoyo y el acompañamiento que se espera retroalimente el sistema. Esto en 4 simples pasos y de manera muy abreviada es lo que tiene a la base la ley 20.529 que crea el Sistema de Aseguramiento de Calidad de la Educación, en donde la Agencia de Calidad evalúa universalmente y también focalizadamente tanto aprendizaje como procesos de gestión, y es parte de lo que les vengo a contar en este día de hoy. Vamos a la siguiente. En esta misma teoría de cambio, en el punto 1, al nivel de evaluación de aprendizaje, en donde estamos también avanzando hacia una mirada de aprendizaje con mirada de futuro, la Agencia de Calidad de la Educación, en el caso de la educación pública, ha evaluado a través del diagnóstico integral de aprendizaje a más de 6.737 establecimientos educacionales, que corresponden a 440.000 estudiantes, también que participan en otra evaluación, que es el CIMSE, como una evaluación estandarizada.
En el segundo punto, hemos avanzado en entregar información oportuna. De hecho, anticipamos la entrega de los resultados del CIMSS a través de un proceso de modernización y también entregamos información de procesos de gestión. En este sentido, también traigo información de más de 1.847 horas de aulas observadas y también habiendo participado en más de 3.365 jardines infantiles y salas cunas que participan de una evaluación de proceso o de autoevaluación, que es el diagnóstico integral del desempeño. Y también a través de las visitas, en el año pasado se alcanzaron a visitar 647 establecimientos a través de las visitas de evaluación para potenciar precisamente un aumento, una mejora educativa. Vamos a la siguiente. Bien, con este contexto global, cuando vemos los resultados del CIMSS, los resultados educativos de los servicios locales de educación pública en régimen al 2023, creo que por eficiencia de tiempo me voy a saltar esta presentación porque la voy a abordar con los números en la siguiente lámina. Como vemos en contexto, los servicios locales de educación en esa lámina se grafica el momento en que entran en régimen. ¿Y por qué es importante esta gráfica? Porque nos permite hablar de cohortes de servicios locales, una primera cohorte, segunda cohorte, tercera cohorte, y si se dan cuenta, por ejemplo, los servicios locales de Barranca, Puerto Cordillera y Costa Araucanía, en el año 2017, en el cuarto trimestre, habría sido su inicio de funciones y el traspaso educativo se produce a inicios del año 2018. La diferencia entre el inicio de funciones y el traspaso educativo es distinto en las cohortes del año 2019 y luego el 2020, que tienen 3 trimestres en el fondo, casi un año en el fondo para hacer el traspaso educativo. De modo que la presentación va a estar estructurada en términos de cohortes. La primera cohorte que agrupa los establecimientos de Barranca, Puerto Cordillera y Costa Araucanía y Huasco, luego Gabriela Mistral, Chinchorro, Andalián Sur y finalmente Atacama, Valparaíso, Colchagua y Yanquihue. Vamos a la siguiente. En esta lámina de resultados CIMSE, que son resultados descriptivos, es decir, el puntaje, hicimos un ejercicio para esta comisión en donde agrupamos los resultados de los establecimientos educacionales que pertenecen a las distintas cohortes que acabo de mencionar. Es decir, en amarillo podrán ver a los establecimientos educacionales que están hoy día en el servicio local de educación pública, que iniciaron sus funciones el año 2020, en azul, que iniciaron sus funciones el 2019, y en rojo, el 2018. Lo que sí es importante tener muy a la vista es que todos estos servicios no iniciaron en el 2013. En este ejercicio, en el fondo, los agrupamos como si estuvieran funcionando desde el 2013 para ver el comportamiento de la curva. En celeste, bueno, el anterior, en celeste, no sé si lo en celeste o calipso, pero es el color ese que se ve, que es municipal, es el promedio de los establecimientos municipales. Entonces, en el fondo, en estos gráficos de cuarto básico en matemática, podemos observar la tendencia hasta el 2022, la caída de los puntajes como pasó después de la pandemia, y en la siguiente lámina vemos en el fondo el aumento de los puntajes de las distintas cohortes de servicios locales a base de resultados descriptivos. En el caso de la cohorte que inicia sus funciones el año 2018, aumenta 10 puntos. Si vemos este grupo de establecimientos, la cohorte del año 2019 aumenta 9 puntos y la cohorte del 2020 aumenta 13 puntos. Ahora bien, siguen existiendo diferencias, pero más bien aquellos grupos de establecimientos que están en los servicios locales se acercan más al promedio de los establecimientos municipales, que sería la agrupación de establecimientos públicos. Y de esta manera, en el fondo, podemos observar cómo se va comportando el grupo, en el fondo, con los resultados educativos en matemática. Si observamos en segundo medio, en matemática, vemos lo mismo en ese color celeste, que es esa línea superior, el promedio de los establecimientos municipales y las distintas cohortes de inicio de los servicios locales, agrupados evidentemente, que para efectos de tiempo lo trajimos por cohorte, por el inicio, y porque es más fácil también hacer ese análisis, sin perjuicio que también podemos tenerlo por cada uno de los servicios locales. Y aquí vemos un comportamiento distinto entre el 2022 y el 2023. Los puntos significan que no hay diferencia significativa y las flechas que sí hay un aumento significativo. Aumento significativo estadísticamente quiere decir que se puede asegurar estadísticamente que hay una diferencia y que en el caso del CIMSE se estima de más o menos 5 puntos. Cuando es un punto que, si bien muestra puntos de diferencia, no se puede afirmar estadísticamente que hay una diferencia significativa. Sin perjuicio que uno puede decir, sí, pasa algo, pero estadísticamente no podemos afirmar que sea significativo.
Entonces, por ejemplo, vemos en la cohorte del año 2018 cómo hay un aumento significativo de 8 puntos en esa línea que se ve ahí en rojo, y los otros cohortes del año 2020, del año 2019 y del año, perdón, y los municipales, vemos aumentos que no son significativos de 4, 3 y 2 puntos respectivamente. Vamos a la siguiente. Luego, en cuarto básico, vemos también esta tendencia en lectura, que más bien hay nuevamente vemos que el puntaje promedio de los establecimientos municipales está por sobre, en el fondo, el resto de las cohortes, y se encuentran ya, al final, vamos a la siguiente lámina, en donde vemos que el año 2023 también hay un aumento de todos los grupos, incluidos los municipales, y en donde aquellos establecimientos que iniciaron sus funciones el 2019, en el caso de lectura en cuarto básico, tienen un aumento que sobrepasa también levemente a los establecimientos municipales. Ese aumento es entre el 2022 y el 2023 de la cuarta del 2019, de 7 puntos que son significativos, de los establecimientos municipales 6 puntos significativos, y del inicio del año 2020 de los servicios locales que inician esas funciones de 9 puntos, siendo no significativos aquella corte del 2018, y eso es lo que, bueno, después podemos analizar en el fondo un poco más en profundidad qué es lo que creemos que pasa. Vamos a la siguiente. En segundo medio, en lectura, en educación pública, vamos a la siguiente de inmediato. Aquí, si se dan cuenta, en segundo medio los resultados son siempre más bajos que en educación básica. Vemos también que los promedios están en la línea celeste, que son los municipales, siempre está por sobre el resto de las cortes y que se van encontrando. En el fondo, este ejercicio que vamos mostrando, y vamos a la siguiente, que vamos viendo lámina por lámina, perdón, la anterior, y con eso cierro esa primera parte. Este ejercicio es muy rápido y les pido disculpas, pero en función del tiempo no me detengo más a explicarlo. Lo que se va viendo es cómo la tendencia de los establecimientos promedio públicos, pensando solo en los municipales, históricamente en la década ha estado por sobre, y las distintas cohortes de los servicios locales, dependiendo del momento en que inician, según los resultados del CIMSE, se van encontrando, y solo en un caso sobrepasa levemente los puntajes de los establecimientos municipales. Lo interesante de estos resultados, en el fondo, es cómo se van encontrando y cómo se van acercando más a medida que van aumentando en el tiempo. Y también pensando en el inicio de las funciones. Ahora bien, en las siguientes láminas vamos a ver algo que probablemente puede ser incluso un poco más difícil de entender porque no estamos acostumbrados a ver. Lo que traemos para poder graficar es la diferencia que existe entre los establecimientos en puntajes del CIMSE. Que existe entre los establecimientos que pertenecen a servicios locales de educación pública y colegios particulares subvencionados, o la comparación que existe con municipales. Nos referimos a son diferencias básicamente, y que básicamente lo que más interesante tiene el gráfico es la tendencia, que es lo que voy a mostrar al final de esa presentación. Vamos a la siguiente. En la tendencia de la diferencia en lectura, van a poder ver en color celeste la diferencia entre municipales y servicios locales de educación pública. En color azul oscuro, la diferencia entre particulares subvencionados y servicios locales de educación pública. Y lo que establece esa línea punteada como límite es la diferencia, la significancia, que sobre 5 puntos es significativo estadísticamente, bajo 5 puntos no es significativo estadísticamente. Entonces, más que pedirles, porque el clásico análisis, más pensando como en análisis más simples, podría ser que, voy a parafrasearlo, la diferencia que existe, por ejemplo, en el año 2012, en el primer gráfico, la diferencia entre establecimientos municipales y servicios locales, si este grupo de establecimientos hubiese sido creado en esa época, era de 6 puntos. Y luego, si hacemos esta misma diferencia y lo comparamos con los particulares subvencionados, la diferencia entre ese grupo y los particulares subvencionados era de 21 puntos. Ese es como el ejercicio que estamos haciendo. Si bien la diferencia descriptiva siempre es en favor, es mayor en el caso de los establecimientos particulares subvencionados, lo interesante de este gráfico, y por eso lo traigo a esta conversación, es que observen en el fondo cómo esa diferencia se ha ido acortando entre estos establecimientos que pertenecen a servicios locales de educación pública y los que pertenecen a establecimientos particulares subvencionados. En este primer gráfico, claro, vemos esas diferencias en cuarto básico y en segundo medio. Y fíjense en la tendencia, en el fondo, cómo va bajando básicamente la curva entre ambos gráficos. Vamos a la siguiente.
En este caso, en matemática, el mismo ejercicio, en el fondo diferencias significativas están por sobre esta línea punteada roja. Vemos la tendencia o que las diferencias van disminuyendo en el tiempo en la comparación entre establecimientos que pertenecen a los servicios locales de educación pública en este ejercicio y los particulares subvencionados. Y también, tal vez lo más interesante de ver en este gráfico es que en el año 2023, por ejemplo, en los celestes claros, ya no existe diferencia significativa de puntajes entre establecimientos municipales y particulares subvencionados para cuarto básico y segundo medio en matemáticas. Eso a nivel descriptivo. Vamos a la siguiente. Ahora bien, frente también a las preguntas y frente a lo que ya han estado debatiendo y he visto también en esta comisión, tiene que ver con la población que atiende. En estos gráficos, que básicamente lo que hacen es mirar el puntaje promedio del CIMSE en la barra vertical, en el eje vertical y en el eje horizontal. Y aquí es lo más interesante y también un poco complejo de entender, es el porcentaje de estudiantes en establecimientos educacionales de grupos socioeconómicos bajos o medios bajos, es decir, se agrupan por vulnerabilidad. Entonces, podemos ver ahí los puntajes según los puntos. Si fueran en una línea recta, el promedio del país en amarillo, que está cercano a los 260 puntos y que tiene un porcentaje de vulnerabilidad del 37% aproximadamente, ¿sí? El porcentaje de estudiantes que están en colegios de grupos socioeconómicos bajos o medios bajos. Ahora bien, por lo tanto, en esta primera lámina, en este cuadrante, en el año 2023, vemos que los servicios locales de Yanquihue, Colchagua, Barrancas, Valparaíso, está por sobre el 70% de vulnerabilidad, de modo que ahí podemos ver también cuáles son más eficientes, pensando en aquellos servicios locales que tienen mejores resultados y que atienden a poblaciones más vulnerables en este caso. Vamos a la siguiente. En el caso de matemática, puntaje promedio, y aquí es muy llamativo. De hecho, cuando lo hicimos en este primer ejercicio, nos llamó fuertemente la atención que hay servicios locales que cuando agrupamos a los estudiantes que están en estos colegios de grupos socioeconómicos bajos o medios bajos, están fuertemente, o sea, tienen un porcentaje, un alto porcentaje que están en grupos socioeconómicos bajos o medios bajos. Básicamente se habla de la vulnerabilidad o del... Sí, gracias. Gracias. O también de cuánto se agrupan. Entonces aquí lo llamativo, por ejemplo, Puerto Cordillera, que están en el límite del porcentaje, estamos hablando de un 100% de estudiantes que están o estudian en colegios de grupos socioeconómicos bajos, medios bajos, para ese año de medición. Y eso nos parece interesante y siempre está la comparación con el promedio del país en el fondo para que vean cómo se concentra la matrícula de estudiantes en estos servicios locales. Vamos a la cifra. En el caso de lectura, en el puntaje promedio y también por grupo socioeconómico, vemos cómo está el promedio del país, el promedio de vulnerabilidad y luego cómo se va distribuyendo el porcentaje de estudiantes en colegios que están en grupos socioeconómicos bajos o medios bajos, siendo aquellos que están en condiciones de mayor eficiencia, mejores resultados, Yanquihue, Colchagua, Puerto Cordillera, que son aquellos que están en el cuadrante superior derecho. Vamos al siguiente. En el caso de lectura, puntaje promedio también en el grupo socioeconómico, vemos el mismo ejercicio en donde se ve la concentración de la vulnerabilidad. Lo estoy avanzando muy rápido pensando en función del tiempo, pero el contexto o el resumen de cada una de estas láminas en el fondo y el objetivo de la traída a colación es para que pudieran ver en el fondo la concentración de estudiantes que están en grupos socioeconómicos bajos respecto del país y cómo se concentran principalmente en el caso de segundo medio en educación media en estos servicios locales de educación pública, considerando además que la vulnerabilidad o el grupo socioeconómico está relacionado fuertemente con el resultado de aprendizaje del CIMSE y ese es el principal contexto. Entonces, aquellos servicios locales que están en sus cuadrantes superiores probablemente hacen algunos esfuerzos mayores para poder alcanzar mejores resultados atendiendo a grupos muy vulnerables. Y estos factores asociados se relacionan directamente con temas que son sumamente interesantes. Por ejemplo, aquellos estudiantes que estudian y que se sienten en un ambiente protegido tienen una diferencia de hasta 28 puntos en el CIMSE. Aquellos estudiantes que se perciben a sí mismos como capaces en el ámbito académico, es decir, que tienen una alta autovaloración académica, tienen una relación de hasta 36 puntos en el CIMSE.
En el caso de expectativas académicas, aquellos estudiantes cuyos apoderados tienen altas expectativas académicas, es decir, los padres que piensan que sus estudiantes pueden alcanzar niveles superiores de educación o pueden superarse, tienen una diferencia de hasta 11 puntos en el CIMSE. En el caso de las condiciones tecnológicas, a propósito de los debates del uso de pantallas, en fin, aquí la estadística nos muestra que la existencia de condiciones tecnológicas en el colegio a las que se les da un uso pedagógico que es distinto del uso del celular como distractor, tiene hasta 10 puntos de diferencia en el CIMSE. Y en el caso de la mentalidad de crecimiento, es decir, aquellos estudiantes que reportan en los cuestionarios de calidad y contexto, que creen en su capacidad de aprender y que en función de eso pueden mejorar, tiene una diferencia de hasta 20 puntos en el CIMSE. Por supuesto. Con micrófono. Gracias, que es muy breve, solo para entender bien. Usted habló de ambiente protegido y aquí la explicación dice que no han sido víctimas de agresiones por sus compañeros. ¿Solamente el ambiente protegido tiene que ver con, en el fondo, la sala y su establecimiento educacional o ambiente protegido en algún término mayor? Sí, este indicador lo obtenemos a partir de los cuestionarios de calidad y contexto del CIMSE. Es decir, el día que se aplica el CIMSE, aplicamos cuestionarios a padres y apoderados, a docentes, directivos, y en función de eso hay preguntas que apuntan hacia el indicador de convivencia escolar. Pero el indicador de convivencia escolar tiene distintas dimensiones y una de esas es el ambiente protegido. Y las preguntas que apuntan a ambiente protegido están trianguladas, o sea, se extraen ya sea de los apoderados o de los docentes. En este caso es en torno al cuestionario de estudiantes, es decir, aquellos estudiantes que dicen no haber sido víctimas de agresión en el establecimiento educacional. Y esos establecimientos educacionales que tienen ese indicador más alto, es decir, que no son víctimas de agresión, tienden a tener hasta 28 puntos más en el CIMSE. Sí. Bien, ahora, si recordamos de nuevo esta primera lámina que tiene la teoría de cambio, en donde en el primer punto evaluamos aprendizaje de manera universal, la Agencia de Calidad también evalúa los procesos de gestión educativa y en este sentido también estamos mandatados a evaluar a los servicios, hacer evaluaciones de los procesos de gestión de los servicios locales de educación pública entre el tercer y el sexto año después de su creación. Y en este sentido traemos también por cortes algunas síntesis de estos resultados, los que podemos profundizar también en la conversación. Solo para que tengan una idea, cuando vamos a evaluar los procesos de gestión de los establecimientos educacionales, no solo miramos los resultados de aprendizaje, sino más bien cómo se instalan los procesos. Para quienes conozcan más el sector privado, esto es lo más parecido a la evaluación de las normas ISO de una empresa. Tiene 4 ámbitos de gestión: liderazgo y visión estratégica territorial, apoyo a la gestión pedagógica, formación ciudadana, convivencia y participación y gestión de recursos. Y en función de esos 4 ámbitos, que es el marco de evaluación, que son los lentes en el fondo, que nos ponemos quienes van a evaluar estos servicios locales, vamos a mirar cómo se da ese contexto después de 3 años, entre 3 años y 6 de su creación. Vamos a la siguiente. Como bien les habría dicho, ¿cuál es el objetivo de esta evaluación de procesos? Es evaluar la gestión integral del servicio local con el fin de orientar su mejoramiento en la coherencia con los objetivos y las prioridades del Plan Estratégico Local, más conocido como el PEL. El diseño metodológico es mixto y está organizado en etapas y considera la aplicación de técnicas e instrumentos de producción y análisis de información. Y la fase de implementación es preparación previa, se hace una preparación en una previsita y luego se va al terreno y luego se termina con un informe y la retroalimentación al Servicio Local de Educación Pública. Las evaluaciones de los ámbitos de gestión entre el 2021 y el 2023, si se dan cuenta, y recordamos la primera lámina en donde hablábamos de las cohortes de los servicios locales, también están por cohortes: Barranca, Puerto Cordillera, Costa Araucanía y Huasco. La fecha del traspaso fue en marzo y julio del 2018 y el año 3 de la visita fue el año 2021. Por lo tanto, y el año 6 sería el 2024. Esa primera corte ya la tenemos evaluada por proceso de gestión. Luego tenemos, en el caso de Chinchorro, Gabriela Mistral y Dalian Sur, que también no voy a hacer el mismo recorrido, pero también es una corte que ya está evaluada por proceso de gestión. Y vamos a la siguiente. Y en función de eso, a través de qué instrumentos hemos evaluado estos establecimientos, a través de entrevistas masivas. Piensen que un servicio local, ustedes ya lo saben, tienen entre 50 y 70 establecimientos educacionales, agrupaciones de comunas, son muy masivas, talleres realizados, y ahí está el total de participantes y el total de encuestas que aplicamos a cada uno de los participantes en esta evaluación. Vamos a la siguiente. Resúmenes, hallazgos de estas primeras cortes.
Recuerden que tenemos 4 ámbitos y me voy a referir a los resúmenes de estos 4 ámbitos en aspectos destacados encontrados en la evaluación y aspectos que tienen oportunidades de mejora o derechamente algunas que se consideran más debilidades en la evaluación. En el apoyo a la gestión pedagógica, en la primera corte de Barrancas, Puerto Cordillera, Costa Araucanía y Huasco, en estas visitas evaluativas, lo que encontramos es que hay un reconocimiento al foco pedagógico y de la estrategia de iniciativas de apoyo y acompañamiento a de las UATP, que son una organización que se encarga de apoyar los establecimientos de los servicios locales, a las comunidades educativas. Y voy a hacer este ejercicio de inmediato. Fíjense en ese primero, que es el reconocimiento del foco pedagógico, y la segunda corte se refiere al acompañamiento técnico con foco en fortalecer las capacidades pedagógicas de los establecimientos, y aquí fíjense que es la relevancia del modelo de desarrollo de capacidades que está impulsado por la Dirección de Educación Pública. ¿Cuál es, si lo pudiéramos ver en una gradiente, que la instalación de los servicios locales de educación pública también va de la mano de la instalación o de la creación o de la evolución de la Dirección de Educación Pública? Entonces se ve en esta primera corte, que fue la primera en evaluarse, como si bien se reconoce el foco pedagógico y el apoyo a los UATP, en la segunda corte, que ya ha avanzado la Dirección de Educación Pública, ya crearon un modelo que la Dirección de Educación Pública comparte con todos y que se instala. Ese es como el gradiente que se ve entre la primera corte y la segunda corte. Luego, la instalación del trabajo colaborativo a través del desarrollo de variadas redes territoriales es una de las cuestiones que también se destacan en esta evaluación de la primera corte. Y en la segunda corte, el trabajo en red y colaboración, la implementación de redes de establecimientos para el intercambio de experiencia, buenas prácticas, trabajo colaborativo, como parte también de algunos aspectos que se destacan en esta evaluación. Luego, en la primera corte, orientaciones y soportes para dar continuidad a estos procesos pedagógicos en el contexto de la pandemia. No nos olvidemos que esta creación de los primeros servicios locales luego también le toca la pandemia. Hicieron una serie de iniciativas que están todas documentadas por la Agencia de Calidad de la Educación, muy interesantes por lo demás, y que nos permiten también entender de alguna manera por qué no caen tanto sus resultados del CIMSE cuando las predicciones que hacíamos incluso desde la misma Agencia de Calidad es que iban a ser mucho más drásticas de lo que realmente fueron. Y en la segunda corte, uno de los aspectos destacados es el desarrollo profesional, acciones de formación, emprenden distintas acciones para poder mantener formados a sus docentes y equipos directivos como una de las cuestiones que emergen de esta evaluación. Vamos a la siguiente. Luego, aquí agrupamos a la primera y la segunda corte en formación ciudadana, convivencia y participación. Uno de los aspectos que son destacados es la atención creciente de las necesidades socioemocionales de las y los estudiantes, que van poniendo especial foco. No olvidemos, insisto, la pandemia de por medio, que también pone esto como de relevancia en estos grupos de establecimientos educacionales. También se fortalecen los centros de estudiantes de padres, madres y apoderados, y se activan los consejos escolares de educación popular en los establecimientos educativos. Y también hay iniciativas de fortalecimiento y vinculación con las y los estudiantes, y hay 2 en particular que parecen muy destacables. Una que es el plan de participación de centros de estudiantes del Servicio Local de Educación Pública de Huasco, y otro el de experiencias de liderazgo y participación ciudadana en el Servicio Local de Educación Pública de Puerto Cordillera. Vamos a la siguiente. Ahora bien, habiendo visto los aspectos, las fortalezas, de alguna manera, vamos a ver los desafíos que presentan estos servicios locales. Tanto en la primera corte como en la segunda corte hay debilidades estructurales de financiamiento de la educación escolar, básicamente en los ingresos variables versus los costos fijos de los servicios locales observados ya en esta primera evaluación del año 2020-21, si no me equivoco. Problemas también se observan, problemas de carácter administrativo y de gestión de recursos que dificultan o obstaculizan el acompañamiento técnico que hacen los asesores de los UATP de los servicios locales de educación pública. Y fíjense bien, si bien en la prensa aparece mucho el exceso de dotación de los establecimientos educacionales, aquí la evidencia va en el sentido de que falta dotación, al revés, en los servicios locales de educación pública para poder cumplir con la gestión que se requieren de los establecimientos y el despliegue territorial. Vamos al segundo desafío. Nuevamente, entre la primera corte y segunda corte, aquí algunos desafíos se refieren a la baja articulación organizacional entre las distintas subdirecciones y unidades de cada servicio local. También hay que entenderlo en el contexto de que a 3 años ya han montado el servicio local, pero aún así se observa una baja articulación entre las mismas divisiones, la unidad, división de finanzas con la división, no sé, de acompañamiento a la mejora.
entre las distintas cortes, que uno puede decir después de 3 años debieran haber ciertos flujos o procesos ya instalados, sin perjuicio de eso, si bien es incipiente, todavía hay una baja articulación. Y también hay debilidades en la comunicación institucional, hay escasez de iniciativas de comunicación y trabajo colaborativo en las unidades. Esto probablemente es una de las cuestiones más fuertes junto con los aspectos financieros, los problemas de comunicación que existen también en la instalación. Y también la necesidad de consolidar los roles, el funcionamiento, la gestión de los comités directivos locales y los consejos locales de educación pública. Nos llamaba la atención en estas primeras evaluaciones que los directores de los servicios locales se vinculaban poco con los consejos, con el consejo y con el comité local, e incluso en la retroalimentación les hacíamos ver como las grandes atribuciones que tenían los consejos para tomar decisiones, de modo que tenían que necesariamente vincularse más para poder llevar mejor su gestión, y era parte de las retroalimentaciones que también les entregábamos después de esta evaluación. Bien. Con esa síntesis de algunos hallazgos es que venimos a presentarlos a esta comisión, y ahora quedo completamente disponible, Presidenta, para las preguntas. Muchas gracias, Mangino. Vamos a continuar con la segunda exposición y después hacemos las preguntas dirigidas a quien de los diputados y diputadas a quienes ellos soliciten. Perfecto. Entonces, vamos a darle la palabra al vicedecano de la Facultad de la Universidad de Desarrollo, Mauricio Bravo Rojas. Tiene 20 minutos, don Mauricio. Ahí sí. Muy buenos días, muchas gracias, diputada, por esta invitación. Mi nombre es Mauricio Bravo, yo soy el vicedecano de la Facultad de Educación y hoy me acompaña Isaac Fierro, académico de la Facultad de Gobierno de la misma universidad, para presentar un análisis de los servicios locales de educación pública. Primero, contarles brevemente que nos interesa aportar al debate de la política pública como una de las misiones fundamentales que tiene la Facultad de Educación, porque entendemos que no solamente queremos formar buenos profesionales en el sistema, sino que también aportar con opinión, debate, análisis al proceso de políticas públicas y al mejoramiento del sistema educativo en su conjunto. Es importante, antes de entrar a este análisis, de comprender un poco qué es lo que ocurría antes de la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública. Ustedes ven acá un dato respecto de la tendencia del CIMSE entre los colegios municipales y los particulares subvencionados. Y lo que observamos en este gráfico es que los municipales estaban bajo el promedio de los colegios particulares subvencionados y que la brecha se venía acrecentando en los últimos años. No obstante, identificamos que había al menos 22 municipios que tienen mejores resultados que los colegios particulares subvencionados y en algunos casos incluso mejores resultados que el promedio nacional. Si ustedes alcanzan a mirar el listado de los 22 municipios, van a ver que hay municipios de prácticamente distintos contextos socioeconómicos, como Alto Hospicio, Las Condes, Ñuñoa, San Pedro de Atacama, entre otros, ¿cierto? Que nos hablan de que había un número de municipios que tenían buenos resultados y por lo tanto había buenas prácticas detrás de estos municipios que los llevaban a destacar en el sistema escolar. Lo mismo ocurre si es que vemos ahora el CIMSE de cuarto básico, para el mismo periodo, la tendencia es la misma, los municipales están más abajo que los colegios particulares subvencionados, no obstante tenemos cerca de 60 municipios que para ese año tenían puntajes promedio por sobre los colegios particulares subvencionados y en algunos casos también por sobre el promedio nacional. Por lo tanto, tanto en cuarto básico como en segundo medio, observamos una tendencia de ciertos municipios que es alrededor del 20% del total de las comunas que obtienen buenos resultados. No sé. Ahora sí. ¿Ahí sí? ¿Qué? ¿Repito? ¿No? Por lo tanto, teníamos este comportamiento previo a la implementación de la ley. Y es importante destacar esto porque el no considerar tal vez estos resultados y ir a conocer cuáles eran las buenas prácticas que estos municipios tenían, ¿cierto? Pudo haber sido una falencia que vamos a abordar más adelante respecto del actual proyecto, de la actual Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública. Por otro lado, sabemos que, y como bien también presentaba recién Gino, los SLEP hasta el momento
no han tenido mejores resultados en algunos indicadores en comparación a sus pares municipales, por ejemplo, en lo que es asistencia escolar o deserción escolar, y en temas de rotación docente, por ejemplo, o CIMSE, se mantienen prácticamente iguales. Por lo tanto, si bien hay mejoras, como recién se mencionaban, la tendencia es más o menos similar a los colegios municipales. Las trayectorias de mejoramiento están más o menos en la misma línea entre los SLEP y los colegios municipales. Entonces, esto nos da cierto a reflexionar respecto de tres falencias que pudo haber tenido el proyecto de ley y que es necesario analizarlo con mayor detención para poder enmendar el rumbo de alguna forma, ¿cierto? Que vamos a decir, tal vez haciendo algunas modificaciones podemos lograr tener un sistema de educación pública que cumpla efectivamente con los propósitos que nos mandata. Entonces, primero cosa como les decía, no considerar las buenas prácticas en esta política educativa puede haber sido claramente un error, porque una buena práctica, como bien dice acá, es un conjunto de actividades que se implementan en un territorio y en un tiempo determinado y que responden a las necesidades contextuales y a las condiciones estructurales del medio en la cual se van a implementar. Más abajo, como dice acá, en este caso, lo que importa es que la localidad considere lo que es una buena práctica. Y eso no necesariamente es igual en todas las comunidades. Cada comunidad tiene distintos contextos, por lo tanto, las prácticas pueden ser distintas para conseguir los mismos o mejores resultados. Incluso esto puede ir en contra del conocimiento generalizado o de la evidencia sistemática, ¿cierto? Que sin duda aporta al debate, pero la evidencia no necesariamente se tiene que implementar tal cual como lo dice, sino que es una orientación que nos permite entonces adaptarla a un contexto específico para alcanzar el bien que se espera. De acuerdo a Lightgood, ¿cierto? En 2007 dice, para llegar a una buena práctica, las comunidades escolares llevan a cabo cambios graduales y controlados. Estos cambios, estas buenas prácticas tienen que ser de forma gradual y de forma controlada. Para poder luego ser replicadas, ser evaluadas y posteriormente ser replicadas en contextos más amplios. Si bien el proyecto de fortalecimiento, o la ley, perdón, de fortalecimiento de educación pública tiene un componente de gradualidad, como vamos a ver más adelante, todavía es insuficiente. Esto entonces nos da paso a una segunda falencia, ¿cierto? Que es pensar que un sistema de educación pública debe ser uniforme. El sistema educativo puede beneficiarse de la diversidad, de la coexistencia de distintas dependencias administrativas, por ejemplo. Entonces creo que es válido en esta discusión y en esta mesa, como estamos acá hoy día todos presentes, hacerse estas preguntas de si podría coexistir esos tenedores municipales y SLEP en un sistema de educación pública. Como hoy día lo es, ¿cierto? Hoy día están coexistiendo dos administraciones, los SLEP por una parte y los municipios por otro. Pero ya desde antes teníamos experiencia de un sistema de educación pública con diversidad de sostenedores. Teníamos municipios por un lado, direcciones de educación municipal, y por otra teníamos corporaciones municipales. Y de una manera un poco más indirecta también teníamos sistemas de administración delegado. Tenemos un sistema de administración delegada. Distintos estudios van mostrando que el sistema va adaptándose mejor cuando hay diversidad de sostenedores en un sistema. Por otra parte, es cierto que tenemos que funcionar como sistema, porque queremos alcanzar un bien público común, ¿cierto? Y para eso tenemos que funcionar como sistema. Pero existen factores que nos ayudan a eso con un contexto de alta diversidad. Por ejemplo, las regulaciones, las leyes y las reglas institucionales que las leyes y las reglas institucionales nos ayudan a que una gran cantidad de sostenedores diferentes, diversos, puedan ser orientados hacia un objetivo común. Lo mismo con la normativa. La categorización de la agencia, por ejemplo, el SNET, son instrumentos que nos permiten que distintos sostenedores puedan alcanzar el mismo fin, ¿cierto? Y también hay creencias culturales que nos ayudan en este camino. Por lo tanto, creo que es válido reflexionar al respecto de si es posible o no mantener un sistema de educación pública con distintos sostenedores. Y como falencia 3 también, a continuación y en el mismo hilo conductor,
La implementación en corto tiempo no permite evaluar correctamente para ajustar y luego replicar con menor incertidumbre. Las políticas educativas, como bien dice acá, son muy diversas y pueden tardar años, incluso generaciones, en hacerse completamente visibles. Por lo tanto, cuando mostramos resultados, decimos los SLEP no tienen problemas, no es necesariamente que los SLEP tengan un problema en sí mismos, sino que tal vez ha pasado muy poco tiempo todavía para poder evaluar de manera correcta qué es lo que está funcionando y qué es lo que no funciona. De hecho, en política educativa, a corto plazo lo que nosotros podemos ver es más bien cómo mejoran o cambian las prácticas del sostenedor, ¿cierto? En este caso de la administración de los servicios locales de educación. En el mediano plazo vamos a ver los cambios que pueden existir a nivel de director, asistente o docentes de los establecimientos escolares. Y a un largo plazo, más o menos se habla de al menos una generación completa, es decir, que un estudiante desde kinder hasta cuarto medio haya pasado por todo el nuevo sistema para poder observar el impacto que pudo haber tenido un cambio como el que se promueve con el sistema de educación pública. Recién ahí podríamos tener mayor certeza y claridad respecto de cómo impacta o no esto en los aprendizajes de los estudiantes. Entonces tenemos un problema actual en la nueva educación pública, ¿cierto? O algunas ciertas ideas, por ejemplo, el cambio o hipótesis. El cambio en la gestión del sostenedor no garantiza una mejora en los resultados de la sala de clase. No necesariamente lo garantiza. Un sistema educativo efectivo no requiere que todos los establecimientos educativos tengan la misma dependencia administrativa. Hay otras fórmulas, como les decía recién, que nos permiten, ¿cierto?, funcionar como sistema. Nosotros tenemos una institucionalidad educativa que está compuesta por la Agencia de la Calidad, el Consejo Nacional de Educación, la Superintendencia, el Ministerio de Educación, que generan las directrices de política pública que nos ayudan a funcionar como sistema. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es la pregunta que nos hemos planteado. Y bueno, nosotros desde la teoría de la complejidad entendemos que el sistema de educación pública se crea con el propósito de reducir la complejidad que tenía el sistema municipal, ¿cierto? Donde había una multiplicidad de actores con distintos intereses que no estaban necesariamente alineados y que entonces en ese contexto era difícil poder predecir lo que podía o no podía ocurrir. Era un sistema altamente complejo. Y se crea entonces el sistema de educación pública para reducir la complejidad y poder alcanzar de manera más eficiente los resultados educativos que nos hemos propuesto como sociedad. No obstante, a la luz de los resultados, de los resultados que hemos visto en el último tiempo de los SLEP, todavía no podemos decir que esto está ocurriendo. Al contrario, el sistema se ha hecho más complejo, más burocrático, con una carga administrativa más pesada, con una multiplicidad de actores, donde tenemos SLEP que funcionan muy bien, como Andalien Sur, por ejemplo, en Concepción, pero también tenemos otros casos que con la misma institucionalidad, como Atacama, no ha funcionado de la manera correcta. ¿Qué tenemos entonces que hacer para reducir la complejidad de los sistemas? Tener un buen sistema de planificación, por ejemplo, como les decía, implementar de forma gradual y sostenible, apoyarnos en la tecnología y la innovación, la formación del desarrollo profesional, pero hay un punto clave también que tiene que ver con la descentralización y la autonomía. De esta manera, cuando queremos reducir complejidad, somos capaces de acercarnos mejor a los problemas que tiene cada comunidad y cada contexto. Desde ahí entonces que nos planteamos hacer un estudio respecto de la complejidad de los SLEP. Tomamos las distintas variables que están acá, como el promedio de la matrícula de un RPD, la asistencia, los resultados CIMSE, la rotación o el recambio docente, la vulnerabilidad escolar, deserción y tasas de ruralidad. Como ustedes pueden ver, todas estas variables hacen que si están mayormente presentes, hace que sea más complejo. Un SLEP que contiene una alta inasistencia a clases tiene un problema más complejo que aquel que tiene poca inasistencia a clases. Lo mismo con la deserción o otros factores contextuales como la vulnerabilidad, la ruralidad, ¿cierto? Que hace que un SLEP tenga mayor o menores niveles de complejidad en su instalación, por ejemplo. Desde ahí entonces elaboramos 3 niveles de complejidad: alta, mediana y menor complejidad, para poder establecer entonces cuáles son los SLEP que hay que atender de una manera distinta porque la complejidad que tienen es mayor
y los que tienen menor complejidad los atendemos de otra forma, ¿cierto? Porque tienen menor complejidad. Eso no significa que no tengan desafíos o que lo tengan todo resuelto. Significa que tienen menores complejidad y que hay que abordarlo entonces de una manera diferente. Acá tenemos el listado en base al estudio que realizamos, el listado de los SLEP que tienen alta complejidad, porque las variables que yo les nombraba recién son altas o están por sobre el promedio nacional. Por ejemplo, destacamos el Valle Cachapoal, Valle Tiguillín u Osorno, que son SLEP que tienen alta complejidad. Luego tenemos el listado de aquellos SLEP que tienen mediana complejidad. Destacamos, por ejemplo, Aysén, Costa Araucanía, Costa Central, Litoral, etcétera, que tienen menores niveles, por ejemplo, de asistencia a clase o de deserción, tienen menores, en algunos casos, menores tasas de ruralidad. Por lo tanto, su contexto y los indicadores que tienen tienen desafíos menos complejos. En algunos casos, el contexto que ellos tienen, por ejemplo, la vulnerabilidad o la tasa de ruralidad, no es tan alta, por lo tanto, permite, ¿cierto?, enfrentarse a otros desafíos como avanzar mejor en la asistencia escolar o en los resultados de aprendizaje. Y luego tenemos los los SLEP de menor complejidad. Destacamos, por ejemplo, el caso de Gabriela Mistral, que tiene buenos indicadores tiene algunos buenos indicadores de contexto que permiten entonces, como les decía, poder avanzar de una manera distinta a alcanzar otros objetivos como la calidad, la asistencia o la deserción. Entonces, en ese contexto de diversidad y de complejidad del sistema, ¿qué se ofrece para las comunas de mejor desempeño? El artículo 10 de la ley dice que, por ejemplo, podrán postergar el traspaso del servicio educacional a aquellas municipalidades o corporaciones que cumplan con los siguientes requisitos: que al menos 60% esté en la categoría alto o medio según la categorización de la Agencia de la Calidad, que el municipio esté dentro del 30% de mejor nivel en crecimiento de la matrícula, y otros dos condiciones que son más bien económicas o para asegurar la sostenibilidad económica de los municipios. Estos 4 criterios, si nosotros hacemos un ejercicio, un pequeño ejercicio hipotético, digamos, y suponemos que todos los municipios de Chile tienen resuelto el punto 3 y 4, es decir, la parte financiera, y miramos los otros dos, que el primer requisito es de calidad, la categorización de la agencia, y por otro lado el de cobertura nacional, 152 municipios cumplirían con el primero y 83 municipios cumplirían con el segundo. Pero como la ley dice que son copulativos, tienen que cumplir con ambos criterios, por lo tanto, tan solo 45 comunas cumplirían con este requisito, que es el 12% del total, que están ahí todas señaladas. Al final ustedes verán que está Zapallar, que es la que fue aprobada hace poco para postergar su inicio de los SLEP. Entonces, la ley les entrega de alguna manera a los municipios que demuestran estabilidad financiera y buenos resultados de calidad y cobertura, les entrega una posibilidad de postergar el ingreso a los SLEP. No obstante, cabe destacar que este criterio de categorización de la Agencia de la Calidad fue realizado en 2019 con datos del 2018, por razones de estallido social y luego de pandemia quedó suspendido. Por lo tanto, son indicadores que hoy día, con la realidad que hoy día tenemos, que es diferente a la del 2018, donde tenemos una alta deserción, por ejemplo, o una alta inasistencia a clase, quedan desactualizados, ¿cierto? Y hoy día muchos municipios tal vez no pueden solicitar una postergación porque en el 2018 no cumplían, pero tal vez hoy día sí cumplen con algunos de estos criterios, como los que yo nombraba anteriormente. Entonces, ¿qué hacemos con aquellos municipios que enfrentan o tienen un buen desempeño? Bueno, la experiencia que yo le nombraba antes de entender la complejidad por distintos tipos de niveles, alto, mediano, bajo, nos permite entonces acercarnos de una forma distinta y atenderlo de una manera distinta en función a la particularidad y al contexto que cada uno de estos enfrenta. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Como una idea que hemos ido conversando, es que se modifique el artículo 10 respecto de los requisitos que se requieren para que los buenos municipios que tienen buenos resultados se reconozcan sus buenas prácticas y por lo tanto puedan mantener por un tiempo la figura de sostenedor municipal.
¿Y qué proponemos entonces? Que se mantengan los dos primeros, que sean obligatorios respecto de la deuda previsional y la deuda que tenga el municipio, y ampliar la cantidad de criterios de calidad o otros indicadores. Por ejemplo, que al menos el 40%, porque el 60% igual es bastante alto, pocos municipios lo cumplen, es prácticamente, valga la redundancia, es impracticable que algún municipio pueda adherirse a esto, porque son pocos por una parte y por la otra son indicadores del 2018. Que el municipio esté dentro de los 50 de mejor nivel nacional en términos de crecimiento de la matrícula, y agregamos otros 4, por ejemplo, que el CIMSE promedio, que el CIMSE esté por sobre el promedio nacional en cuarto básico o segundo medio en los últimos 3 años, que la asistencia escolar esté por sobre el 85%, que la deserción escolar sea menor al 4%, que la rotación docente promedio sea menor al 15% en los últimos 3 años, y podríamos pensar en otros indicadores también, por ejemplo, las tasas, a propósito de lo que decía Gino respecto de la violencia escolar, uno podría decir comunas que tengan menor incidencia de violencia escolar, también podría ser un indicador. Todo esto también creemos que nos ayuda a que no todo esté concentrado en el CIMSE, ¿cierto? Como una medida que está concentrada netamente en un resultado de aprendizaje, sino que también vea otros resultados de buena gestión que puedan tener los municipios, que son incluso anteriores al resultado de calidad, como la asistencia y la deserción. Necesitamos que los niños estén en el sistema escolar para que aprendan y obtengan mejores resultados. Por lo tanto, creo que son indicadores que, además, por el contexto post-pandémico, nos ayudan a generar los incentivos adecuados para que los municipios que quieran mantenerse como municipio lo puedan hacer en base a criterios que nos aporte al crecimiento del país. Entonces, ¿por qué creemos que esto tiene beneficios? Porque reconocemos, por una parte, las buenas prácticas de algunos municipios, garantizamos la sostenibilidad financiera con los 2 indicadores obligatorios, creamos incentivos claros y alcanzables para mantener una ruta de mejora continua en indicadores que sean pertinentes y actualizados. Nosotros tenemos una gran data de todos estos indicadores como asistencia de deserción, que las podemos mirar casi mensualmente y podríamos ir todos los años evaluando y teniendo distintos resultados. Y por último, creemos que estos indicadores también se adaptan mejor a las particularidades contextuales y territoriales de las distintas comunidades escolares. Algunas comunidades escolares puede que no tengan un CIMSE muy alto, pero sí tienen buena asistencia, sí tienen buenas tasas o bajas tasas de deserción, y creemos que eso también debe ser reconocido como una práctica de buena gestión. Para aquellos SLEP que ya están en implementación, bueno, se ha discutido bastante, ya ha habido otras presentaciones acá y en otras comisiones respecto de qué es lo que se tiene que hacer. Hay propuestas respecto de la gobernanza del sistema, de los sistemas de selección a través del sistema de atención pública, de cómo fortalecer el apoyo técnico pedagógico, porque varios estudios también reconocen que el apoyo técnico pedagógico ha sido un acierto en los SLEP y que han logrado en algunos casos buenos resultados de apoyo a los establecimientos escolares. No obstante, siempre uno podría mirar qué otras cosas se pueden hacer para complementar y poder fortalecer el apoyo técnico pedagógico, y, como también decía Gina anteriormente, mirar el tema del financiamiento de los SLEP. En conclusión, y ya con esto terminando, los resultados comparativos entre los SLEP y los municipios muestran diferencias en distintos indicadores clave, como la asistencia escolar, la deserción, entre otros. Es relevante, por tanto, analizar y rescatar las experiencias de buena gestión bajo un modelo de traspaso para garantizar la continuidad de los logros. Hoy día, por el poco tiempo que ha pasado, no tenemos certeza aún de que los SLEP sean un sistema mejor que el municipal. Tenemos que darle más tiempo, no digo que no lo sea, sino que falta tiempo para poder establecer y comprobar esa hipótesis. Mientras eso no ocurra, creemos que es importante reconocer las prácticas de gestión de aquellos municipios que lo hacen bien para garantizar que esa continuidad, ese ascenso o esa mejora continua se mantenga en el tiempo. Las buenas prácticas deben ser adaptadas y ajustadas a los contextos específicos de las distintas comunidades. El cambio en la gestión del sostenedor no garantizaría necesariamente mejores resultados de los estudiantes. Para eso hay un conjunto de otras políticas públicas que pueden ser más eficientes o efectivas en ese sentido. El sistema educativo no necesariamente necesita que una homologación de tipos de sostenedores. Hay otras, como les decía, factores que nos ayudan a funcionar como sistema educativo o sistema de educación pública, y el sistema educativo diverso siempre es necesario, es pertinente para responder de manera más ágil a los nuevos cambios y desafíos que nos va presentando en la educación.
Por último, bueno, considerar a nivel de propuesta, considerar que los SLEP enfrentan diversos niveles de complejidad que requieren entonces estrategias de gestión de recursos educativos diferenciados. No podemos atender a un SLEP con alta complejidad, un SLEP en funcionamiento con alta complejidad, de la misma manera que uno que tiene mediana o baja complejidad. Hay que pensar distintas formas de acercarnos a estos distintos tipos de SLEP, por una parte. Como les decía antes, nuestra propuesta es modificar el artículo para poder reconocer mejor las buenas prácticas municipales en aquellos indicadores que son clave hoy día y no hace 5 o 6 años atrás. Planificar entonces la implementación de los SLEP en un tiempo adecuado es una política educativa que sigue criterios internacionales. Como les decía, el tiempo en el cual los SLEP fueron creados no permite entonces evaluar suficientemente con mayor certeza para seguir avanzando en la creación de nuevos SLEP. Y esto ya termino. Mejorar la gobernanza, la selección de cargo, el apoyo técnico también y el financiamiento es algo adecuado para seguir avanzando en el fortalecimiento de los SLEP. Con esto termino. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias por su exposición. Bien, pasamos entonces a preguntas de los diputados. Señora Pa- Diputado Santana está pidiendo la palabra. Gracias, presidenta. Gracias por las presentaciones. Me parece bien interesante que se puedan hacer mayores análisis respecto a cómo se reduce la complejidad del sistema. Creo que y poder establecer servicios locales según complejidad y atenderlos con miradas diferenciadas, yo creo que es una cuestión que hay que poner en valor. No estoy tan de acuerdo con el último expositor en términos de eventualmente poder avanzar a un sistema que tenga múltiples sostenedores. Yo creo que lo que ha ocurrido desde que se dicta esta legislación de nueva educación pública hasta esta parte, con la desmunicipalización en el fondo, es que se ha ido generando también un cuadro de incertidumbre en distintos lugares. Y me parece que avanzar como en mantener una diversidad de sostenedores de educación pública pudiese aumentar ese nivel de incertidumbre y además abre desafíos en torno a equidad, fiscalización, la eficiencia en el uso de los recursos, etcétera. Entonces, yo creo que, y esto es un modo de comentario, la política pública debe orientarse en perseverar en profundizar en la instalación de los servicios locales, atendiendo sus niveles de complejidad, por ejemplo, entre otros parámetros. Quisiera dejar planteada una pregunta también para para la agencia en cuanto a indicadores de gestión y cómo esos indicadores de gestión están impactando en los otros indicadores presentados acá, por ejemplo, desempeño académico en pruebas estandarizadas como el CIMSE u otro tipo de evaluaciones. Y por último, si pudieran referirse quizás ambos a los desafíos que hay en la implementación de servicios locales como el de Chiloé, por ejemplo, que además se da en un cuadro de alta inestabilidad financiera de prácticamente todos los municipios que pertenecen a esa provincia, con altos índices de deserción, con paralizaciones producto de no pago de sueldos, etcétera, lo que ha generado un cuadro mucho más complejo que en otros lugares, y cómo ese tipo de factores pueden ser atentatorios en el fondo contra la implementación del servicio. Gracias, presidente. Vamos a hacer todas las consultas y después les vamos a dar para responder. Tiene la palabra la diputada Concha. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias también a nuestros invitados por su exposición. Y quisiera primero consultar a la Agencia de la Calidad sobre la categoría de desempeño y qué otros componentes del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación, por lo que nos gustaría saber en alguna medida cuáles son los establecimientos educacionales, obviamente no los tiene todos, pero que hoy día de educación pública que están categorizados como o calificados como bajo o ineficientes. Y por último, presidenta, poder tomar el acuerdo quizás de esta comisión, no sé si puede, la secretaria quizás nos puede ayudar, para ver si es que desde la Agencia de la Calidad de la Educación nos pueden remitir todos los informes u oficios que han sido enviados al Ministerio de Educación pidiendo o recomendando, sugiriendo implementar cambios para aumentar justamente lo que es la calidad de la educación. No sé si se puede tomar ese acuerdo, sería importante tener ese antecedente. Y respecto a la exposición de la universidad,
dentro de su exposición usted mencionó que el cambio de la institucionalidad propuesta en este caso en el sistema de educación pública puede tardar incluso décadas. O sea, ahí hablábamos de algunos años que puede tardar esto, incluso generaciones completas de estudiantes. Y en este contexto, a su juicio, en este caso, ¿cuál sería la medida más urgente a implementar en esta nueva institucionalidad? Y si es recomendable que desde el Ministerio de Educación se sigan implementando nuevos SLEP. O sea, yo sé que ha sido una discusión larga para nosotros esto, pero respecto a todas las falencias que hoy día hay que corregir, que hay que mejorar, sería recomendable estas otras recomendaciones y también, por ejemplo, dentro de las normativas que existen y pausar también la implementación para luego seguir avanzando con este nuevo sistema, porque es complejo que tengamos que esperar décadas para recién ver los resultados o ver generaciones enteras pasar por el sistema y recién poder ver algún resultado. Eso, Presidenta, muchas gracias. Espero Gracias, haberme diputada. explicado. Perdón, aclaramos, ¿qué solicita para sobre el acuerdo? ¿Cuál es el...? La Agencia de la Calidad que nos puedan remitir los oficios o informes que han enviado al Ministerio de Educación con las recomendaciones y todos los... Sí, todas las recomendaciones que se le han enviado al Ministerio de Educación. Sí, perfecto. ¿Lo acordamos? ¿Sí? Sí. ¿Están de acuerdo? Sí, Se le envía acordado. el oficio No se le va a mandar, se le va a formalizar, se le envía al oficio formal. Tiene la palabra el diputado Schubert. Muchas gracias, presidenta. Saludo por su intermedio a los presentes, en particular a las personas que han expuesto hoy día. Agradecer mucho sus exposiciones. Yo creo que personalmente me ha aportado mucho lo que ustedes ambos han señalado y cómo han desglosado la información. Me quedo con una joyita de la Agencia de la Calidad que tiene que ver, uno, con el ambiente protegido, que me llama la atención lo que incide el ambiente protegido en el resultado, y también lo que ocurre cuando el estudiante se autopercibe como capaz y cuando los padres también perciben a sus hijos y los incentivan en su capacidad. El impacto es relevante. Creo que eso es una joya extrasistémica que tenemos que cultivar. O sea, realmente el fomentar el que los mismos alumnos y que sus padres lo incentiven, qué valioso es y el impacto que tiene, y solamente eso. Y el ambiente protegido, por supuesto, y otros elementos más, pero eso me llamó la atención, y eso en el fondo fácilmente podemos tener una cultura de incentivar a los niños, a nuestros hijos, etcétera. Creo que eso realmente tenemos harto ganado solo con ese dato que me pareció muy interesante. Muchas gracias por eso. A la Facultad de Educación de la UDD también muchas gracias por su exposición. Un poco lo que decía la diputada recién. Estos procesos, bueno, los procesos educacionales son largos, ¿verdad? Y siempre se habla de 12 años, 10 años para ver el resultado. El problema es que no sé si tenemos tanto tiempo, pero tampoco podemos hacer las cosas a la carrera y hay que ir evaluando y ajustando, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos ahí como un dilema, porque la educación está mala hoy día y requiere hoy día de una atención rápida. Entonces, pero bueno, necesitamos avanzar en ajustarlo. Y me llamó la atención lo que señaló las falencias del SLEP, que era creer que había un sistema único de educación pública uniforme. Y de verdad, creo que ese planteamiento rompe un paradigma. Porque cuando pensamos en un sistema educacional para todo el sistema público, uno se imagina en un sistema. Y aquí lo que ustedes plantean es que hay sistemas que están funcionando bien, que no son parte de esto, y lo importante, lo que debiera importarnos es el resultado en la calidad, ¿no es cierto? Porque es para lo que existe este sistema, ¿no es cierto?, de educación pública, más que en abrazar y querer una idea o un programa, que en algunos casos puede ser muy buena esa idea de programa, y en otros tal vez, como ustedes mencionaron, según las mediciones, estaba bien, como estaba, en la medida que cumpla con ciertos parámetros, que por supuesto está muy bien también. Entonces la pregunta respecto a su planteamiento de modificar el artículo 10 para incorporar otros elementos que permita el que se mantengan, según entendí, en el sistema educacional, la pregunta es, ¿esa propuesta es para que se postergue su traspaso o para que se mantenga en el sistema educacional municipal? Y creo que eso es clave, y creo que eso abre una ventana de oportunidad. ¿Por qué? Porque
como se ha medido de distintas formas, y como ustedes también lo señalaron, hay educación municipal que está funcionando bien y que está cumpliendo con los otros parámetros, por ejemplo, cumplir con los profesores y los pagos de las cotizaciones y otras cosas más. Entonces la pregunta es, ¿por qué cambiar a un sistema que está en ajustes algo que está funcionando bien? Podríamos someter a esos alumnos al riesgo de que empeoren los indicadores. Entonces, dado que lo que queremos es la calidad de la educación y no amar un sistema, entiendo, y me gustaría que usted lo puede comentar, que tal vez una propuesta podría ser mantener en algunos casos el sistema municipal. Y eso creo que es algo que tendríamos que discutir y creo que es digno de ser discutido. Entonces la pregunta es si la propuesta es postergar o definitivamente dejarlos en el sistema municipal. Y por último, bueno, se agradece porque la verdad es que creo que este análisis y esta autocrítica no la hemos visto en el gobierno, que ama este plan, que lo creó y que lo defiende a rajatabla en circunstancias que efectivamente no están funcionando siempre bien. Y la pregunta es, el gobierno ha señalado a través del ministerio que los LEP ya están teniendo mejores resultados, pero yo no tengo claridad respecto a los indicadores que están señalando o qué elementos están considerando. No me cabe duda que en algunos, por ejemplo, en el cumplimiento respecto de las obligaciones con los profesores, vis a vis aquellos municipios que no están cumpliendo, claramente el SLEP está cumpliendo. Pero la pregunta es, en las distintas mediciones, ¿podemos asegurar que ya los SLEP están teniendo mejor resultado que el sistema municipal? Porque me da la impresión, por algunas de las cosas que usted mencionó, que eso no era así. Entonces creo que ese dato es súper importante, porque aquí depende de lo que seleccionemos y las etapas y los elementos que consideremos, podemos ver que ha mejorado en algunos indicadores, pero la pregunta es si realmente como sistema está trayendo una mejor calidad o eso no es así. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Santana. Gracias, presidenta, colegas. Bueno, saludar a los invitados también. Partir, presidenta, bueno, a propósito por su intermedio de lo que decía el diputado Schubert cuando él señala que las políticas públicas tienen un impacto en el mediano y en el largo plazo y que no hay tiempo, digamos, para poder esperar los resultados de esta nueva institucionalidad que administra la educación pública en Chile. Bueno, estamos partiendo desde algo, ¿sí? ¿No? O sea, no estamos partiendo desde cero. El resultado que hoy día tiene la educación pública es a propósito justamente de la administración que se ha tenido de ella durante todas estas décadas, desde los años 80 en adelante. Y es por eso que se cambia también. Y los resultados que estamos viendo ahora son fruto de esa mala administración a juicio de muchos y de muchas. Dicho eso, hubo un dato que me llamó la atención porque me da la impresión, señora presidenta, que, bueno, quienes somos integrantes de la Comisión de Educación, fuimos testigos de la exposición que se hizo por parte de profesores de la comuna de Ancud, en donde estos denunciaron el no pago de sueldo líquido íntegramente durante varios meses y el no pago de deudas previsionales en su sueldo. Y aparece sin lugar a duda, si es que la vista no me falla, aparece como uno de los municipios destacados en la segunda exposición. Entonces yo quería hacer esa pregunta en primer lugar porque me parece bastante llamativo que se reconozca a una municipalidad cuyos resultados han sido expuestos en esta misma comisión y en donde se denuncia, entre otras cosas, el no pago el no pago de la previsión a los trabajadores por años. Entonces, si es que eso es una buena administración o es un municipio que es digno de reconocimiento, a mí a lo menos me llama bastante la atención. Y hago una siguiente reflexión brevemente, señora presidenta, porque lo hemos conversado varias veces en esta comisión que, a juicio de muchos, se hace un tránsito entre la administración de la municipalidad a la administración de los servicios locales, de los jardines infantiles BTF, de la escuela y de los liceos, que son aquellos que forman parte del sistema público. Y se pasa de la extrema flexibilidad que muchos notamos en los municipios en el uso principalmente de los recursos, de los fondos pro retención, de los fondos CEP, del programa de integración escolar, a una extrema rigidez de cómo han funcionado justamente los servicios locales de educación. Si es que esta comisión se generó, entre otras cosas, fue por el motivo de la crisis que se produjo en Atacama, ¿no? En donde además se da la paradoja que hay dos servicios locales a un poco más de 100 kilómetros de distancia. Uno que funciona muy bien, el servicio local de Huasco, que se implementó en 2018, fue uno de los 4 pilotos a nivel nacional, y que además muestra resultados destacados por conceptos de CIMSE.
y el otro el Servicio Local de Atacama, que alberga 2 provincias del norte de la región de Atacama, que en total son 5 comunas. A mí la impresión que me da, señora presidenta, como tantas veces lo hemos conversado en esta comisión, es que allí en Atacama se concentraron una serie de factores previos que detonaron una crisis que es la que se produjo hoy, pero que atribuirle esa responsabilidad a el servicio local como institución a mí me parece un despropósito, entre otras cosas porque ha sido el propio Ministerio de Educación quien ha señalado que en ese territorio han habido 2 administraciones que han sido además sus autoridades sancionadas por mala administración educativa. El ministro siempre habla de tierra amarilla, no habla de Copiapó, tendrá su razón el ministro, pero han sido 2 comunas de las 5 sancionadas sus autoridades por mala administración de la educación pública. Entonces después nos sorprendemos de que hay un servicio local que funciona mal, como que si este hubiese sido el principal origen, el principal motivador de la crisis que se produce ahí en esas comunas. Entonces yo lo que me llama la atención, vuelvo a reiterar la pregunta, es particularmente este caso de la comuna de Ancud en la segunda exposición, y quería hacer una pregunta, la misma que le realicé al ministro hace algunas semanas atrás a la Agencia de la Calidad de la Educación, porque positivamente se dieron a conocer los resultados de la prueba CIMSE de este año, en donde además se reconoce que en algunos servicios locales hay un puntaje, un promedio de puntaje destacado por concepto de CIMSE, pero hay un distanciamiento, y yo se lo preguntaba al ministro hace algunas semanas atrás, respecto a las brechas de desigualdad por estudiantes a partir del quintil del cual provienen. Y a mí me llama la atención, lo digo genuinamente, esa situación, porque esta institucionalidad, no solamente la de la nueva educación pública, sino que la del sistema de admisión escolar, la de la ley de inclusión, se crea coherentemente para evitar que existan justamente instrumentos de discriminación y para ir equiparando las brechas de desigualdad que hasta hace algún tiempo existían. Entonces a mí me llama la atención que se mejoren los resultados de la prueba CIMSE, que los servicios locales en eso muestren un dato destacado, pero que se acrecente la brecha de desigualdad entre estudiantes a partir del quintil del cual provienen. Y creo que esa información, creo que ese dato, el motivo por el cual se genera, sería interesante conocerlo. Sí. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Medina. 2 minutos, diputada, por favor. Gracias, presidenta. Saludar a todos los presentes y quiero hacer la consulta al primer expositor, agradecer la presentación y respecto a estas evaluaciones o mediciones que se hacen a los SLEP a los 3, a los 6 años. Los primeros traspasos fueron conformados los SLEP por personas en gran parte nuevos, por profesionales, pero todos ellos no tenían experiencia en la burocracia de la administración de la educación. No lo vi ahí dentro de los puntos, pero quisiera saber si uno de estos puntos ha sido lo difícil que ha sido dar inicio a estos procesos y si se considera que hay que dar prioridad a los trabajadores que hoy día conforman los DAEN y los DEM para que ellos sean parte de estos nuevos SLEP, que es una de las cosas que están pidiendo los trabajadores, porque además ahí hay una alta cesantía que no se contempló en la organización de estos nuevos SLEP, para que se refiriera un poquito a eso. Y al segundo expositor, yo soy defensora de los traspasos. Yo creo que la educación municipal hoy día, y dentro de la presentación que usted hace, habla de 45 comunas que cumplían con todos los estándares a lo mejor de un buen funcionamiento, pero año 2018 yo creo que hoy día gran parte de esos municipios ya soltó la educación, porque ve que no van a hacerse cargo eternamente de ella, y hoy día estamos en proceso bastante complejo en cuanto a administración de recursos, sobre todo pago de sueldo, infraestructura en los municipios. Así es que mientras más rápido sea el traspaso, creo que va a ayudar muchísimo en general a los alumnos y al rendimiento que debieran tener. Y si usted cree que debieran haber medidas a lo mejor territoriales que se adaptaran un poco a la diferencia que tenemos geográfica de funcionamiento, porque no nos olvidemos que aquí van en composición de los SLEP distintas comunas, entonces alguna puede cumplir con muy buenos estándares, pero otras no, y ahí vamos a tener que nivelar, y eso significa que es imposible seguir postergando. Entonces, si usted cree que como medidas debieran haber criterios a lo mejor distintos, como es la situación de Chiloé, que vimos que era una región en general muy compleja para poder organizar y distinta a lo que es el norte. Si a lo mejor debieran haber medidas diferenciadas para el funcionamiento. Esas son mis preguntas. Gracias, presidente. Gracias, diputada Medina. Tiene la palabra el diputado Cornejo.
Gracias, presidenta. Muy rápidamente, en virtud del tiempo, agradecer la exposición de nuestros invitados el día de hoy. Yo quiero hacerles puntualmente una consulta muy directa a ustedes. En virtud de los datos, de los antecedentes, de las cifras que nos han entregado el día de hoy en sus respectivas exposiciones y que dan cuenta de realidades. Quisiera yo, presidenta, dejarles planteada la consulta a ambos si el Ministerio de Educación ha abierto un espacio de trabajo con ustedes en virtud de las problemáticas que conocemos, además las que motivan esta comisión investigadora y además, dada las características de los datos que ustedes hoy día nos han entregado, si es que también ustedes han sido parte del proceso para recabar los antecedentes necesarios y que dicen relación con la tramitación en que en este minuto se encuentran las modificaciones a la ley, ¿cierto? 21.040 que está en el Senado. Eso, presidenta. Gracias, Anita. Bien, brevemente voy a hablar yo. Tengo varias preguntas para ambos, por lo tanto se las vamos a hacer llegar por oficio para que las respondan por escrito, porque no a razón del tiempo que tenemos. Pero sí señalar, y también a los diputados respecto al debate que se realiza, que a mí me preocupa enormemente porque el gran tema del traspaso de la educación tiene que ver, partimos siempre con la base de la falta de financiamiento, de que los municipios están endeudados, que los municipios no pagaban sueldos, que no pagaban cotizaciones, y la verdad es que me preocupa, colega, porque yo tengo información que hoy día en los SLEP ya están a punto de no pagar remuneraciones, a punto de no pagar previsiones. Por lo tanto, el gran problema que tenemos no es la solución, el traspaso de educación pública, de educación municipal a educación pública. Y eso yo creo que tenemos que analizarlo, verlo, porque en definitiva el gran problema que surge desde esa base de faltar financiamiento hacia abajo, claramente la calidad de la educación va disminuyendo notablemente. Por lo tanto, ahí hay una gran responsabilidad hoy día del gobierno de preocuparse efectivamente del financiamiento para que esto no vuelva a ocurrir, porque no va a ocurrir lo mismo. Y ahí absolutamente de acuerdo con el diputado Schubert que en municipios en donde funciona el sistema de educación, en donde es eficiente y existe calidad de la educación, no veo por qué tendríamos que cambiarlo, y más aún si podemos correr el riesgo de que esto no funcione tan bien, porque tampoco lo sabemos. Nosotros esperamos que funcione, pero sin duda, en donde está funcionando bien, ¿para qué hacemos los cambios si no es necesario y que continúe de la misma manera? Bueno, y mis consultas, que son bastante más detalladas, se las vamos a enviar por oficio, ¿ya? Entonces, les vamos a dar 4 minutos a cada uno para que respondan, y el resto podrán responderlo también por escrito, por favor. Gracias. Señor Gino, adelante. Bien, una de las preguntas, voy a sintetizarlas, no de todo registré bien el nombre, así que puedo equivocarme, pero una de las preguntas se refiere a la categoría de desempeño y que otros componentes del sistema de aseguramiento de calidad y que establecimientos de educación pública están calificados como bajo o insuficiente de educación pública. Mire, efectivamente, la categoría de desempeño tiene una vigencia, la diputada Concha fue la que me preguntó esto, claro. Tiene la última entrega, como yo le digo, Mauricio, fue el año 2019, con datos del 2018. Y que la categoría de desempeño además se considera los 3 últimos años de la evaluación del CIMSE, por lo tanto, para precisamente considerar la trayectoria en distintas ponderaciones. Desde ese momento a la fecha no hemos tenido categoría de desempeño, hemos tenido como agencia de calidad y a través de la ley de presupuesto nos han permitido un sistema de priorización para poder ir a atender a aquellos establecimientos que más lo necesiten, pero según la última categoría de desempeño, eran 36 los establecimientos educacionales que estaban en categoría de desempeño insuficiente. Eso el año 2019, y pensando que en la primera cohorte del año 2016 eran cercanos a los 630 establecimientos en categoría de desempeño insuficiente. Luego fueron disminuyendo hasta el año 2018, donde quedan solo 36, varios de estos establecimientos que pertenecen, por ejemplo, a Tierra Amarilla, a propósito de Atacama, y que precisamente no están en toda la región. Por eso yo creo que también se hace la distinción entre distintas comunas. Lo sorprendente de esto es que después de la pandemia, estos 36 establecimientos, que después fueron 34 porque hay 2 que se eliminaron, subieron todos sus resultados.
Y eso es bien sorprendente, porque en el fondo durante todo este tiempo, durante todos los procesos de apoyo, desde el año 2013 que se crea el sistema de aseguramiento, desde que tenemos data nosotros hasta la actualidad, se hicieron una serie de esfuerzos que no lograban movilizar a los establecimientos. Y estos 36, que después fueron 34 establecimientos, subieron sus resultados después de la pandemia, cosa contra todo pronóstico, y que desde las atribuciones que tenemos, de la información que manejamos de la Agencia de Calidad, se debe gracias al apoyo que en algún minuto le prestó el Estado en ese momento a estos 36 establecimientos después de la pandemia. Eso es como la evidencia que tenemos a la fecha. Claro, y efectivamente la mayoría eran establecimientos de educación pública y algunos particulares subvencionados. No recuerdo en detalle todos los 36 establecimientos, pero eso es lo que puedo referirme a esto. Luego, claro, el diputado Schubert habla de la importancia de las variables y de la importancia del ambiente protegido, de los estudiantes. Efectivamente, para entender, y es lo que hemos promovido la Agencia de Calidad desde los inicios, yo también estoy desde los inicios en la misma institución, es que la calidad es mucho más que solo el resultado de aprendizaje, hay que entenderlo de un sentido más amplio, y desde ese punto de vista la autoestima académica, la convivencia escolar, las expectativas, la mentalidad de crecimiento, son variables que relacionan muy fuerte con los resultados académicos. Uno lo puede ver incluso que el resultado académico es una expresión o un síntoma de un conjunto de otras variables que se conjugan dentro del establecimiento educacional. Y dentro del estudio, lo estuve buscando y lo encontré, de hecho, que hicimos en la Agencia de Calidad cuando teníamos categoría de desempeño, también nos mostraba, que se los puedo enviar porque creo que por tiempo no lo voy a alcanzar a proyectar, se mostraba cómo hay distintas variables que marcan la diferencia entre establecimientos que estando en categoría de desempeño insuficiente suben 2 categorías a desempeño medio alto. Y la variable que correlaciona más fuerte, fíjense que es el liderazgo del sostenedor, entre la que cambia de categoría en 2. De modo que, ¿y cuáles son estas características? Básicamente es el compromiso del sostenedor, ya tiene resuelto los problemas como de la administración de la burocracia, con definiciones claras en el ámbito técnico-pedagógico, y por eso es que se hace la diferencia, y no solo se preocupa de lo administrativo, sino de lo pedagógico, y esto fue el año 2018, de ahí que también se insuman las conversaciones acerca del foco del sostenedor en lo pedagógico, y creo yo que dado esa discusión, es que hoy día en la ley que crea la nueva educación pública también, y dentro de la Estrategia Nacional de Educación Pública se pone un foco principalmente en lo pedagógico, y hoy día estamos teniendo evidencia que las principales dificultades, o sea, si bien en lo pedagógico son importantes, están más fuertes en lo financiero o en lo administrativo. Bien, por lo tanto, claro, como a tener en consideración en el sentido de que hay suficiente información, sabemos cuál es el problema, sabemos dónde está el problema y también podemos saber o podemos articular la solución como para resolver los problemas que está teniendo la educación pública. Luego, el diputado Santana, también en establecimiento de educación pública, los servicios locales tienen mejores resultados que los municipales. Bueno, los servicios locales, y créannos que ha sido muy difícil encontrar esta información, y hay información más difusa en el sentido de cuáles fueron los criterios de selección de los establecimientos para la constitución de los primeros servicios locales. Pareciera ser, de acuerdo a los datos estadísticos que tenemos, que la vulnerabilidad o las dificultades en los resultados de aprendizaje fuera uno de esos gatillantes en la decisión de la agrupación. Y al ser así, por eso es que se explica en el fondo porque está más bajo que el promedio de los establecimientos municipales, siendo también parte de ese grupo de establecimientos públicos. Y efectivamente están históricamente más bajo que los municipales las distintas cortes, la mayoría de ellas, y algunas de ellas se empiezan a encontrar. ¿Qué es lo que uno puede decir es interesante de la curva estadística? Es que empiezan a mejorar sus resultados, y es bastante sorprendente para nosotros, que en la Agencia de Calidad estamos acostumbrados a ver estos datos, que agrupaciones de establecimientos educacionales suban entre 15 puntos del CIMSE, que es algo bien difícil de ver, para ser muy honesto. Entonces, claro, efectivamente hay algo que hicieron en el ámbito técnico-pedagógico que les permitió ese aumento de los resultados. Es necesario mirarlo, lo hemos mirado a través de los informes, algo de eso les he contado, a través de las buenas prácticas que tienen algunos servicios locales, porque además administran población fuertemente de grupos socioeconómicos bajos y medios bajos, que es la más difícil de poder obtener resultados, sobre todo cuando el CIMSE está determinado también o de alguna manera se relaciona fuertemente con el grupo socioeconómico al que pertenecen. Sí, por favor. De acuerdo. De acuerdo. Yo sí que las respuestas a las preguntas pendientes, pudiese usted enviarlas también en las manos de. Sí, por favor. No, para terminar, queremos. Sí.
Muy brevemente, entonces, el caso de la Municipalidad de Ancud, nosotros hicimos un supuesto hipotético de que todos los municipios cumplían con los requisitos económicos. Entonces, para poder hacer este análisis, que es más bien un ejercicio exploratorio para poder entender cuántos municipios tenían buenos niveles de calidad. Por eso es que no coincide con la información que usted nos hablaba recién. Dicho eso, creo que el problema radica, como les decía en esta presentación, en la complejidad que tiene el sistema actual y en la complejidad que tenía el sistema municipal, ¿cierto? Y que se creó una fórmula o una solución que no consideró la complejidad del sistema municipal y entendiendo que había algunos municipios que sí tenían buenas prácticas de gestión y buenos resultados y que no fueron necesariamente replicadas o mantenidas en un sistema de un servicio de educación pública. Eso por una parte. Entonces, el problema radica en la complejidad, en no haber reconocido las buenas prácticas anteriores para poder al menos incorporarlas en el nuevo sistema. No podemos decir que los SLEP son necesariamente peores que los municipales porque falta tiempo para poder llegar a una conclusión como esa, ¿cierto? Sabemos que hay problemas de gestión, sabemos que han ido avanzando en resultados académicos que tampoco sabemos si avanzan porque es un SLEP necesariamente o por el apoyo, por ejemplo, que te entrega la agencia, que para eso no necesita ser un SLEP, también se lo entrega a un municipio y se lo entrega a otro tipo de sostenedor. Entonces, tampoco sabemos si los resultados que han obtenido los SLEP es necesariamente porque son SLEP o porque han sido acompañados por otro conjunto de políticas públicas que están más relacionadas con lo que ocurre en la sala de clases, que no es necesariamente la estructura organizacional. Por lo tanto, como no tenemos evidencia ni certeza todavía de que funcionen mejor los SLEP, creo que sería una muy mala decisión de política pública, una mala decisión de Estado, ¿cierto? Traspasar a todos los municipios, más aún aquellos municipios que tienen buenos resultados en este momento. Lo que necesitamos es tener más tiempo, a propósito de su pregunta, tener más tiempo para poder evaluar. Yo sé que aquí hay que equilibrar los tiempos, no tenemos toda la vida para poder entregar una respuesta a nuestros futuros estudiantes, presentes y futuros estudiantes, pero al menos tenemos que buscar una fórmula en la cual pase un tiempo relativamente adecuado para poder decir, ok, ya evaluamos, ajustamos y ahora sí tenemos certeza que los próximos SLEP que se van a ir sumando no van a enfrentar los mismos problemas. Eso por una parte. Por otra parte, creo que tenemos que entender que los distintos SLEP son diversos, son complejos. Por lo tanto, no podemos crear una solución para todos igual. Tenemos que buscar distintas formas de atender. Una experiencia es la de la Agencia de la Calidad, que focaliza en base a la categorización y atiende distinto a los que están en los distintos niveles, mediano, alto, bajo. Y les entrega un apoyo diferente. Yo creo que los SLEP hay que hacer exactamente lo mismo, tener un sistema, ¿cierto?, que atienda diferente a aquel SLEP como el de Atacama, que es altamente complejo, ¿cierto?, que tiene grandes desafíos, necesita otro tipo de apoyo al de Andarién-Sur o Gabriela Mistral, que tienen menores niveles de complejidad. Por lo tanto, cierro con esto, tenemos que pensar un sistema pensando en los estudiantes, ¿cierto? Y para eso no podemos tomar decisiones que afecten a aquellos estudiantes que hoy día están yendo a colegios municipales de calidad. Creo que ese es el punto más relevante de la discusión. Muchísimas gracias, Mauricio. Si quedó alguna pregunta sin responder, si la solicitamos igual por lo mismo que la pudiese enviar por escrito. Okay. Así que gracias por tu tiempo, ha sido un importante aporte a nuestra discusión para poder finalmente sacar un informe con la formación. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. El pie de la sesión está